Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Hola amigo o amiga que nos está escuchando o que nos está viendo por primera vez en este espacio llamado Conversaciones de Vida. Y es que lo que queremos es sentarnos, por eso quiero invitarlo a que se ponga cómodo. Si está trabajando, póngase sus audífonos y acompáñenos en esta conversación que vamos a tener. Hablando con nuestro pastor que tenemos aquí, que le damos la bienvenida a nuestro amigo pastor Mauricio Solís. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Contentísimo de poder participar en este espacio y que podamos interactuar un poco. Bienvenido. Así es, hablando un día de estos con Don Mau, yo le decía que realmente era necesario un espacio donde pudiéramos sacarle el jugo todavía más a la enseñanza del fin de semana. Y es que hay cosas que tal vez se mencionan rápidamente por el tiempo, pero que se pueden profundizar, meditar y aplicar a nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hacer en este espacio. Estamos con un tema en la iglesia que se llama La iglesia está en vivo. Y todos hemos tenido una opinión inicial o una percepción inicial de lo que es la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo veía la iglesia como un edificio al cual no iba siempre, iba pocas veces, y simplemente escuchaba un poco de Dios y conocía un poco de Dios, pero no entendía bien. Y a mí me gustaría preguntarle a Don Mau, ¿cuál fue esa primera percepción que usted tuvo de la iglesia cuando llegó a conocer o entender que había algo que se llamaba iglesia? ¿Cuál fue esa percepción que usted tuvo inicial? Bueno, yo vengo de un trasfondo católico, estudié toda la escuela primaria y secundaria en un colegio católico y aprendí mucho de religión, o sea, aprendí mucho de liturgia, aprendí mucho de ciertos elementos bíblicos, ¿verdad? De historia, etcétera. Pero nunca había experimentado realmente la comunidad, el sentido de familia de una iglesia. Entonces, la primera vez que yo asistí a una iglesia evangélica fue a un concierto, por cierto, y me gustó porque era algo diferente, era como algo nuevo, que eso se podía hacer en el ambiente religioso, ¿verdad? Y entonces, eso fue hace muchos años, hace más de 35 años, Ujú. y recuerdo que después tuve interés de seguir explorando qué era esto de ser una iglesia protestante, qué significaba ser algo diferente. Entonces, aparte de gustarme el formato, en realidad el primer impacto que yo tuve fue la relación, o sea, la interacción que había entre la gente que iba ahí. Cómo ellos no solamente participaban de un evento y después se iban, sino que realmente se integraban y formaban esa sensación de comunión, de pertenencia, ese sentido de pertenencia. Yo estuve interactuando como casi año y medio tal vez con esta congregación en Honduras y iba, pero no me quedaba, iba, pero saludaba y igualmente me iba. Hasta que de repente por el mismo impacto del mensaje y los cambios y transformaciones que yo iba haciendo en la relación con Cristo, empecé a sentir un afecto, un apego, una necesidad de interactuar y de pertenecer a ese grupo. Y me empecé a quedar más tiempo después de las reuniones, empecé a conocer gente, empecé a salir a comer con gente, porque mucha gente se iba después de la reunión de la iglesia a comer. Y entonces, esa naturalidad de vida, o sea, ese estilo de vida saludable en algún sentido, de pasarla bien, de reírse, de bromear muchísimo, etcétera, pero de una manera no ofensiva, no bullying, no agresiva, sino celebrativa. Entonces creo que esa comunión me amarró, o sea, me cautivó. Y después me dio intenciones de no solo ya pertenecer, sino querer servir y querer ser parte de esa comunidad. Creo que nosotros llegamos a esta conclusión de entender un poco mejor el concepto de iglesia cuando vamos a la raíz o cuando entendemos el propósito que Dios tenía para su iglesia. En estos días y en este tiempo en donde nos hemos convertido en una iglesia virtual, hemos podido observar cómo personas no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo han seguido nuestras transmisiones y han sido iglesia con nosotros. Preguntándole a esas personas que son de otros países, eh, ¿qué es la iglesia para ellos? Nos comentaban cosas muy interesantes y me gustaría que tomáramos el tiempo
de escucharlos a ellos, porque cuando los escuchamos a ellos nos damos cuenta de algo. La iglesia es algo universal. Así que vamos a escuchar a estos amigos de otros países que nos han enviado sus audios. Perfecto. Es la identidad que me regaló Jesús el día que me compró en la cruz, dejando un legado en sus discípulos, esos que atravesaron mares y tierras, para que hoy día muchos hayamos confesado que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y tengamos la oportunidad de ser ese cuerpo que tiene la función de llegar a la necesidad física, emocional y espiritual, sumando a otros al Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos transformó y da testimonio de Jesús en nuestras vidas, autor y consumador de nuestra fe. La iglesia cristiana no son 4 paredes. La iglesia cristiana somos cada uno de los miembros que existimos con el único propósito de exaltar y ayudar a las demás personas. Buenas noches, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Camila, desde acá de Chile, y para mí la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, donde el conjunto de sus hijos que amamos y obedecemos al Señor en el mismo espíritu, nos ayudamos unos a otros a trabajar nuestra identidad como hijos de Dios para ser reales discípulos de Él, siendo intencionales en nuestras acciones, partiendo en, como dice su palabra en Juan 13, 34, 35, que nos amamos unos a otros así como Él nos ama, para que el mundo pueda ver reflejado en nosotros el amor de Dios y así llegar a muchos más y así esperar su venida. Bendiciones, muchos cariños a todos. Bueno, en los comentarios que acabamos de escuchar, podemos ver algunos hilos que son comunes, ¿verdad? Ese sentido de familia, ese sentido de pertenencia, ese sentido de tener un propósito para servir, para traer bienestar, etcétera. Creo que la iglesia ha estado en el corazón de Dios, pero ojo, no como una finalidad. La iglesia es un vehículo. O sea, nosotros los que estamos dentro de este vehículo llamado iglesia nos estamos moviendo en un proceso histórico de Dios, en esta arca que Dios ha creado para traer salvación y al cual hemos sido toda la humanidad invitada. La verdad es que todos hemos sido invitados y el amor de Dios es tan puro y tan real que nos da el libre albedrío, o sea, nos da la capacidad de escoger si nos subimos a ese vehículo o no nos subimos a ese vehículo, creemos o no creemos, participamos activamente o no. Entonces, y eso tiene consecuencias diarias y del corto, mediano y largo plazo en nuestra vida. Entonces, la iglesia es una comunidad de personas que han decidido no solo creer en Jesús, sino asumir el proyecto redentor de Dios, o sea, ser parte de la construcción de una nueva humanidad por obra del Espíritu Santo en nosotros, no por nuestra inteligencia, nuestra filosofía ni nuestra ciencia. No, es al contrario. Todas esas cosas gobernadas y sujetas al propósito, al plan de Dios y a la sobrenaturalidad de Dios. O sea, creo que hay que agregar ese elemento también. La iglesia es un ambiente espiritual sobrenatural. O sea, lo que hemos recibido, que conocemos como el Espíritu Santo, es una realidad que no se puede explicar. Hace un par de horas leí un artículo que me ofendió, no me gustó, de un paleontólogo español que criticaba la participación de lo religioso en la identificación de las razones y los futuros acerca del coronavirus. Decía, ¿por qué metemos aquí la religión? Charlatanes, etcétera, ¿verdad? Yo diría que poco conocimiento realmente bíblico, teológico, cristiano, porque en realidad la historia sigue y nosotros como iglesia somos parte de la historia. Si hay un protagonismo en este momento de la historia, como en cualquier otro, va a ser el de la iglesia, porque la iglesia sigue siendo la luz en medio de la oscuridad, sigue siendo el portador de la esperanza, sigue siendo el de las personas que dejamos de vivir egoístamente, los que intentamos servir a un Dios creador y vivir bajo el gobierno y la soberanía de Él. O sea, somos los que creemos que estamos al servicio de Dios y no Dios al servicio nuestro. Somos el grupo de personas que dijimos no somos el centro ni Dios tiene que girar alrededor de nosotros. No es que la vida se va a hacer como nosotros decimos, como la realidad de la sociedad actual lo plantea. No, nosotros somos un pueblo escogido, somos un pueblo que fue creado desde el corazón de Dios atrás y en la serie que hemos venido desarrollando que se llama La Iglesia está en vivo. La iglesia viene desde el principio de la creación de Dios, cuando a través de Noé Dios quiere recrear una nueva humanidad. Pero luego, posteriormente, y es el tema que tratamos este fin de semana, Dios escoge a un pueblo,
a un pueblo que no tenía cultura, a un pueblo esclavo, a un pueblo que estaba sometido a esclavitud. Y Dios lo invita a ser libre. Y esa es la iglesia. Los miembros de la iglesia, los que conformamos la familia de Dios, somos personas que hemos decidido participar de la libertad que Jesús nos ofrece. Libertad sobre el pecado, libertad de nuestras ataduras pasadas, libertad de nuestra historia, libertad de nuestras limitaciones, libertad de no tener un propósito en la vida y asumir un propósito. En ese sentido, entonces, la prédica fue enfocada increíblemente comprimida, ¿verdad? Comprimir miles de años, cientos de años de historia Sí, en la 5 libros. intencionalidad de Dios de formar un pueblo. Sí, me Sí. comentabas algo. Sí, no, que como decía usted, que tuvo que resumir 5 libros aproximadamente, como mencionaba usted en la enseñanza. Sí, 5 libros en 20 minutos, ¿verdad? Realmente fue un ejercicio un poco complicado para Sí. mí, para no olvidar cosas que son bastante fundamentales y tal vez Ujú. lo hice, ¿verdad? Tal vez se me escapó. Pero qué importante es ver cómo Dios escoge a Abraham, Dios escoge a Moisés, Dios escoge a José, en momentos específicos de la historia del recorrido de este pueblo, de una esclavitud de 400 Ujú. años a una libertad que fue medio complicada porque implicó un viaje de 40 años, un viaje de 40 años que no todo el mundo lo terminó, vicisitudes que exigieron no solo la creencia en Dios, sino la obediencia a Dios, 40 años que estuvieron día con día, permeado por la presencia de Dios en el día y la presencia de Dios en la noche, la provisión del alimento, el vestido, o sea, todo cubierto para el cumplimiento de un plan. Entonces, toda esa historia, permeada por los momentos de rebeldía, los momentos de querer volver atrás, los momentos de añorar la comida que se tenía, y por otro lado, entender que esa decisión de haber salido de la esclavitud implicó mucha incomodidad. Implicó dejar trabajos, dejar estabilidad, dejar una casa, dejar chunches, muebles, dejar pertenencias, propiedades o cosas que tal vez tendrían, pequeñas cositas, y tuvieron que dejarlo todo porque iban a un viaje al desierto. Y entonces aquí entra en escena en la historia del perfeccionamiento de una nación, de un pueblo, de una iglesia, el tema del desierto. Ujú. Un lugar que es un laboratorio, un lugar donde no hay fuentes de sobrevivencia en sí mismas. O sea, no puedes cultivar, no puedes cosechar, no puedes fabricar porque estás en un proceso de camino, no hay materiales, lo que hay es sol, arena, lo que hay es peligro, Es lo que prueba. hay es incomodidad, Ujú. no hay nada que copiar, no hay nada que decorar, no hay lugares que visitar, porque estamos simplemente en un campamento que se mueve conforme Dios va queriendo. Claro. Entonces, en el desierto se aprende sobre cómo depender de Dios. Yo creo que la epidemia que estamos viviendo es un recordatorio a la iglesia de cómo debemos continuar dependiendo en Dios. Número uno, Dios no va a acabar con la humanidad entera hoy, porque Él tiene todavía que cumplir todo un proceso. Así que en ese sentido, Dios ocupa a toda esta gente escogida para Ujú. cumplir un propósito social. ¿Qué Claro. tenemos que asegurarnos? Estar del lado de los ganadores, estar del lado correcto, estar del lugar de la esperanza, ser Ujú. parte de la solución y no parte del problema. Entonces, en ese sentido, la iglesia va avanzando en el aprendizaje de dependencia. Entonces, hoy hemos perdido trabajos, hemos perdido ingresos, hemos perdido familias, tal vez hemos perdido formas, Ujú. culturas, estilos de vida, muchas cosas y hemos tenido que adaptarnos. Ahora, los desiertos no son eternos, ni son permanentes, ni son para quedarse en ellos. El desierto es un lugar de paso. Sí, algo que usted mencionaba en el mensaje del fin de semana era que lo que también tenemos que tener cuidado como iglesia es no quedarnos en el desierto. Muchos se quedaron, muchos no llegaron. Creo que algo que tenemos que tener claro es que debemos, o sea, ser valientes, ¿verdad? Como dice la palabra, esforzarnos y ser valientes. Y creo que algo de lo que usted mencionaba durante toda la enseñanza y en varias de las historias que vimos este fin de semana es que tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad. Como cuando usted mencionaba la historia de Jacob. O sea, Dios tuvo que intervenir para cambiar la identidad de Jacob y comenzó a ser Israel. Y cuando fue Israel pudo seguir cumpliendo el propósito que Dios tenía para él y para su familia.
creo que, don Mauricio, actualmente necesitamos ser valientes, esforzados y basar nuestro valor, nuestra valentía en esa identidad nueva que tenemos en Dios. Si no tenemos una identidad clara, muy fácilmente podemos quedarnos en el desierto como muchos se quedaron, ¿verdad? Cuando sucedió el éxodo. Hablemos un poquito de Jacob, David, por eso que lo Ujú, decís, ¿verdad? O sea, Jacob nació como un segundo, un medio ladrón, un medio mentiroso, un tramposín, ¿verdad? ujú, Y un luchador, o sea, un luchador egoísta. Quería la bendición de Dios y luchó con Dios. Y Dios lo que hace es que le cambia la identidad, le cambia el nombre. Y a partir de esa transformación de identidad, él empieza a caminar diferente y ujú. su familia y su descendencia diferente. La transformación tuya hoy va a traer impactos en tu descendencia. Eso es, por un lado, es claro. Pero dos, Dios quiere realmente que nosotros lleguemos al final. Dios nos invitó a todos porque quería que todos pasáramos. Ahora, en esta historia, solo dos entraron al territorio ofrecido por Dios. Y en un proceso de 40 años, Dios lo que fue haciendo fue permitiendo que, inclusive hasta por naturaleza, fueran falleciendo aquellos que no habían creído, aquellos que dudaron de Dios, que olvidaron las promesas de Dios, que dudaron del propósito de Dios, aquellos que no tenían un corazón verdaderamente entregado. Entonces, las crisis son oportunidades y son peligrosas a la vez, como dicen los chinos, ¿verdad? Ujú. Entonces, para nosotros debería ser una oportunidad, no un peligro. O sea, de esta crisis deberíamos de salir más fuertes, no dañados, no destruidos y menos muertos. O Claro, sea, la crisis está ahí y todos tenemos que enfrentarla. No nos van a quitar el desierto está, hay que atravesarlo. Ahora, hay formas de atravesarlo, formas más rápidas. ¿Cuál es una de ellas? La obediencia. Entre más obedientes somos, menos pruebas necesitamos. Entre más obedientes somos, perdemos menos el tiempo y Dios con nosotros. Entonces, la pregunta aquí es, si conocemos de la historia, si conocemos del Evangelio y sabemos que hay una promesa de vida eterna para todos, ¿queremos llegar? ¿O nos vamos a quedar en el camino? ¿O nos vamos a retroceder por tonterías? ¿Nos vamos a resentir por cositas? ¿Verdad? sí. O sea, la gente extrañaba las cebollas y se querían revolver Egipto por las cebollas. Ujú. ¿Verdad? Cuando olvidaron que lo que querían era ser un pueblo donde fluía leche y miel. Esa era la oferta de Dios, la esperanza que Dios les mostraba. Claro, yo creo, Mau, que algo que tenemos que tener como iglesia y para poder seguir en medio del desierto, ¿verdad? Es tener claro qué es lo que tenemos que obedecer, o sea, cuál es el propósito de Sí. nosotros dentro de todo esto. Estoy actualmente leyendo un libro que usted me recomendó hace ratos, que es Discípulo Radical de John Stott. Uh-huh. Y realmente me ha confrontado tanto porque si tratamos de unir lo que dice John Stott y este mensaje, hay algo que está claro para la iglesia y es que tenemos que buscar ser obedientes. ¿Y cómo somos obedientes? Cuando buscamos todos los días ser semejantes a Cristo. Y Uh-huh. qué reto, pero digamos, cuando cumplimos eso, ahí es donde logramos salir del desierto. Y no solo eso, no solo logramos salir del desierto, sino logramos mostrarle a la gente cuál es la verdadera iglesia. Usted mencionaba el artículo del paleontólogo, que dice que la iglesia son unos charlatanes y todo. Y realmente muchas veces la gente tiene ese concepto por culpa de Sí. nosotros, por culpa de Com- nosotros. Comunicamos mal. Comunicamos mal, decía John Stott en el libro, en el capítulo 3, que habla acerca de ser semejantes a Cristo, dice que un profesor de la universidad llega a una clase y se da cuenta que un estudiante es cristiano. Y entonces le dice al cristiano y le dice, si todos los que son cristianos fueran como Jesús, todo este país estaría rendido ante Cristo. ¡Wow! Qué duro y Sí, qué radical. reto, pero también qué motivación. O sea, podemos llegar a ser como Cristo, pero para eso tenemos que persistir y tenemos que ver estas historias y ver en qué fallaron eh, Ok, los personajes. Ajá. déjame retroceder un poco porque mencionaste algo que es importante. Recordemos que el pueblo cuando estaba en Egipto no tenía una cultura, no tenía sus propias leyes ni normas. Ujú. Entonces, cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto, pasa un poquito tiempo y después les entrega una serie de normas, de mandamientos que van desde lo moral, van a lo ético, van a lo económico, van a temas sociales, van a temas de salud, de convivencia familiar, sexualidad, etcétera. Porque Dios está formando un pueblo, está creando una cultura parecida
a la que debería de ser el de aquella humanidad nueva que respeta y vive bajo la ordenanza de Dios, bajo el gobierno de Dios, pero respetando a Dios, amando a Dios y amando a los demás. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que en toda esa asimilación de la ley no hubo una transformación del corazón. O sea, el hombre siempre estuvo permeado por su deseo egoísta, estuvo permeado por su deseo de autogobernarse, su deseo de hacer las cosas a mi manera. Y entonces hubieron toda esa serie de violaciones a los derechos, a las leyes, violaciones a la voluntad de Dios, el irrespeto al plan y a la historia que Dios quería hacer. Y entonces Dios intervenía, castigaba, enviaba plaga, enviaba enemigos, los hacía devolverse en el camino, y un montón de cosas por causa de no querer asumir la identidad que Dios quería darles. Entonces, la ley fue fundamental. ¿Cuál fue el problema de la ley? Dijimos que te dio en la mente el conocimiento de lo que no hay que hacer, pero no te dio la voluntad en el corazón para hacerlo. Y eso es lo que Dios promete en el camino con el Espíritu Santo. O sea, un ingrediente que faltó en este viaje y que era la transformación del corazón del ser humano. Y uno dirá, ¿por qué Dios no lo dio desde un principio? Esas son las preguntas sin respuesta que algún día ojalá tengamos chance de escucharla, ¿verdad? La respuesta. Pero no lo sabemos. Dios destinó un tiempo en los postreros días, dijo en los postreros días, no antes, no, en los postreros días le voy a enviar de mi Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después de que Jesucristo haya estado sobre la tierra, después de que él haya derrotado a la muerte, entonces él envía al Consolador. O sea, pareciera que antes no se necesitó, ¿verdad? Ahora se necesita. Si hay tiempo para el consuelo, entonces es ahora. Necesitamos ser consolados. Y quien consuela no es el hombre, el que consuela es el Espíritu Santo. Sí, hay un tema interesante que usted menciona y es el tema del egoísmo. Yo creo que estamos hablando acerca de la iglesia y de cómo todo este proceso que vemos desde Noé hasta ahora que estamos también estudiando esto, vemos que por culpa del egoísmo, como mencionaba usted, el egoísmo siempre va a estorbar en los planes de Dios. Y yo creo que como iglesia lo que nos puede suceder es que queremos ser miembros de la iglesia egoístas. ¿En qué sentido? De que no pensamos, que más bien pensamos, yo quiero que la iglesia sea de esta manera, de esta forma, quiero que la música sea de tal estilo, pero pocas veces pensamos qué es lo que quiere Dios para la iglesia. Esto le pasaba al pueblo, o sea, no le interesaba la ley, le interesaba lo que su corazón dictaba. Y qué cuidado tenemos que tener con eso hoy, siendo la iglesia del siglo XXI. Ese egoísmo, David, está sustentado en dos elementos. Uno es el temor, o sea, y el otro es el control. O sea, el ser humano, por causa del temor que tiene al abandono, a la desprovisión, a la soledad, al dolor, intenta controlar las cosas. Y entonces nos asumimos como que nosotros sabemos cómo es mejor y cómo debería de ser. Y entonces nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, desoyendo la voluntad, la palabra, el mapa, la ruta de Dios. Entonces, todo este viaje del pueblo hasta ahora, ¿verdad? Ha sido un viaje de lucha entre controlar y ceder el control. Dios tratando de que entendamos que Él es el que está en el control y nosotros quitándole el control a Dios y teniéndolo. Y todo al final de cuentas, ¿por qué? Por temor. ¿Y de dónde viene el temor? El temor viene de una falsa idea. Dios no es un padre responsable. Dios no es un padre confiable. Esa es una mentira. Y eso es lo que genera nuestro temor. Creer que nosotros estamos abandonados, de que el peligro nos va a consumir, de que nadie va a proveer. Entonces, una pandemia como la que estamos viviendo es una excelente oportunidad de ejercitar la confianza en Dios. El confiar en un padre protector, el confiar en un padre proveedor, el confiar en un señor de la historia que tiene el control. Y siempre lo digo, aquí no fue que el coronavirus se le fue de la mano a Dios. No, Dios está en control. Cristo es el Señor de la historia y tiene control de la historia. Y la iglesia es un agente de esa historia. Somos ese vehículo montado en el año 2020 en el camino al cumplimiento de la historia de Dios. Ahora,
tal vez lo del vehículo podría jugarnos una mala pasada y es creer que hay que estar encerrados ahí, ¿verdad? Y que es una burbujita. No, no, no. Es un medio de transporte para ir a un lugar y ese lugar se llama nuestra sociedad, se llama nuestra casa, se llama ir y permear y ser luz, ¿verdad? O sea, nos montamos en la identidad. El vehículo en realidad es la identidad del pueblo de Dios, con la cultura del pueblo de Dios, pero para cumplir un trabajo y una misión en nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar nuestra descendencia, hacer un legado, una herencia que transforme la sociedad, aportarle buenos ciudadanos a esta sociedad. Y la iglesia lo que hace, o debería, ¿verdad? Es aportar personas amadas, hijos e hijas amados, que saben amar, que saben servir, que son claros en sus ideas de para qué existen. O sea, no puedo concebir yo, padres de familia, que no ayudemos a nuestros hijos a entender para qué están sobre la tierra. O sea, no están para pagar tarjetas de crédito ni para comprar carros ni casas. O sea, ese no es el objetivo. Esos son medios para tener una calidad de vida mientras hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no son el fin, no podemos desviarnos. Claro, yo creo que, o sea, hablamos de un tema de obediencia, pero también de confianza, de confiar entonces Así es. que Dios va a tener control de esta situación, pero que también nosotros tenemos que cumplir el propósito dentro de la iglesia, de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que acá hay un tema interesante y es que, o sea, a lo largo de la historia, si nos ponemos a pensar, lamentablemente, y aquí hemos sido todos culpables, hemos cometido muchos errores al momento de ser iglesia. Y yo creo que este es un tiempo también, pues es un proceso que estamos viviendo para ver esas cosas. Entonces, la pregunta aquí es, cómo usted que me está escuchando puede llegar a transformar o a cambiar la iglesia? ¿Cómo lo podemos hacer, don Mauricio? Ok, se me acaba de venir una idea, David. A veces muchas personas creen que la iglesia es como una agencia de viajes, ¿verdad? Donde nos metemos en el vehículo, ¿no? Y vamos y la pasamos chiva, la pasamos bonito, ay, qué lindo, vamos aquí, vamos allá, tiki, 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 ¿verdad? Pero es recreación, es diversión. O sea, ahí no le cambió la vida a nadie más que a uno, ¿verdad? Entonces, la iglesia es más que una agencia de viajes. Dios no quiere entretenerte, Dios quiere moverte. Dios quiere llevarte a lugares donde tu vida cause un impacto, ya sea por tu manera ética de vivir, ya sea por tu contribución productiva, ya sea por tu ética de trabajo, ya sea porque compartís esperanza en medio del dolor, porque representas como embajadora y embajadora a Jesucristo en medio de un nuevo contexto de desesperanza. Entonces, quería compartir esa idea. Repetime la pregunta porque se me fue. ¿Cómo podemos hacer para cambiar las cosas que no nos han permitido ser una iglesia efectiva? Okay. Entendiendo que todos somos iglesia. Ok, entonces vuelvo a lo de la agencia de viajes, ¿verdad? O sea, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? ¿Cómo dejamos de ser consumidores religiosos? ¿Cómo dejamos de ser asistentes a un templo? ¿Cómo dejamos de ser gente pasiva que simplemente va a absorber y predíqueme bien y soy un cliente, ¿verdad? Estoy pagando aquí para que usted me predique y me cante bonito y me ponga y me ilumine. O sea, esa mentalidad se fue con el coronavirus o se tuvo que haber ido, se tiene que ir. Porque realmente esto está serio. O sea, esto está serio. Lo que esto nos está recordando es que muchas de las cosas que están pasando son predicciones de que ya nos habían dicho en la palabra de Dios de cosas que iban a ocurrir antes de que el Señor venga. Y vuelvo a esa pregunta, ¿y es que el Señor ya viene? Bueno, estamos más cerca que ayer, estamos más lejos que mañana, ¿verdad? O sea, pero estamos en medio y eso se cumplirá porque Dios hasta aquí no ha perdido una de sus promesas y esa es una promesa, una advertencia que ya hizo. Entonces, el asunto aquí es que la participación humana en esta transformación es simplemente estar dispuestos, porque el que pone el querer como el hacer es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, no hay duda que en este momento de la historia, usted y yo necesitamos ser investidos, recibir la potencia sobrenatural de Dios
para adquirir el carácter de Cristo, de manera que le limpiemos el rostro que hemos ensuciado con nuestro mal testimonio en el pasado a Cristo. Que nosotros le pongamos la buena cara ante el mundo y la sociedad, que el mundo crea por lo que ve en nosotros, que no crea en nosotros, que crea en Él porque nos ve a nosotros. Eso es un reto y eso solo puede ser una transformación espiritual. ¿Cómo dejamos de ser mentirosos, promiscuos, ladrones? ¿Cómo podemos dejar de ser hipócritas? O sea, humanamente la humanidad lo ha intentado y no ha podido. O sea, ¿qué necesitamos? El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero además hay una realidad sobrenatural que también necesita ser instaurada y es la llegada del reino de Dios en el mundo de lo sobrenatural. O sea, Dios actúa sobrenaturalmente y para eso nos da poder, poder para hacer cosas, poder para amar. De nada sirve que hagas cosas si no amas. Entonces, la principal evidencia de la espiritualidad cristiana es el amor. Es el amor. Y si hay algo por lo que deberíamos de clamar en este tiempo, es amor. Amor por los médicos, amor por los que nos sirven, amor por los parientes, amor por los que están enfermos, amor por los que perdieron el empleo, amor porque los que están confundidos, amor porque el que está paniqueado, paralizado porque no haya qué hacer y no puede ni siquiera salir a la calle. Entonces, este es un tiempo donde, insisto, no le quiero tirar la responsabilidad aquí. Bueno, ahí cuando se le ocurra el Espíritu Santo. No, búsquelo. No, abra la puerta. Dispóngase. Si usted está sucio por dentro, límpiese, porque el Espíritu Santo solo viene cuando realmente nosotros estamos en limpieza. Y no busque las señales, busque al Señor de las señales. Dejemos ya el show, si usted quiere tener el don de sanidad, pídalo y vaya a meterse en un hospital. Si usted quiere tener el don de la misericordia, vaya donde la gente que necesita. Tus vecinos, tus mismos parientes. O sea, no querramos las cosas para sentir rico, porque estamos en una sociedad que le pone demasiado peso al sentir y está perfecto porque Dios nos hizo sentir, pero no nos quedemos sintiendo, quedemos moviéndonos a hacer lo que Dios pone en ese sentir, que es amar y servir. Sí, yo creo que aquí hay un tema y es que Jesús nos enseña que la manera en que el mundo va a conocer a Dios es cuando nosotros nos amemos con el amor de Cristo. O sea, lo que usted está mencionando aquí es que como iglesia, para poder cambiar, para poder realmente experimentar el propósito de Dios, tenemos que amarnos y de manera sobrenatural. No es un amor de amistad, no, es un amor como el que tuvo Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, creo que lo primero que usted tiene que hacer es entender ese amor, entender que Cristo nos amó de una manera sobrenatural. Creo que cuando, Mauricio, entendemos eso, sucede algo que Dios siempre ha querido que su pueblo tenga en los procesos del desierto, y es la gratitud y el contentamiento. Algo que usted mencionaba en la enseñanza del fin de semana. O sea, Dios a su pueblo siempre le quiso enseñar que en medio de ese desierto en el que estaban pasando, ellos tenían que ser agradecidos y tenían que estar contentos con lo que tenían. Creo que hoy es un tiempo en que usted, que yo, que todos nosotros tenemos que estar agradecidos por las cosas pequeñas, porque Dios quiere que seamos fieles en lo poco. Don Mau, lamentablemente cuando hablamos, cuando disfrutamos, el tiempo se nos va rapidísimo, entonces ya casi terminamos. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero que nos comuniquemos y que usted se comunique tal vez a esas personas que están decepcionadas de la iglesia, que han estado desmotivadas y que por alguna razón siguen viendo nuestras transmisiones, a pesar de que tal vez están desmotivadas de la iglesia. ¿Qué les podemos decir a las personas? ¿Cómo volver a tener una pasión si la tuvieron en algún momento? ¿O cómo tener por primera vez una pasión por la iglesia de Jesús? Mira, hay una realidad que el pueblo de Dios y la iglesia son una escogencia de Dios y Dios, a pesar de las imperfecciones, va a seguir cumpliendo su propósito. En el pueblo de Israel, cuando hubo hambruna y José era un administrador importante en Egipto, Dios no fue que evitó que el pueblo experimentara hambre. No, los israelitas experimentaron hambre, pero Dios tuvo provisión para ellos y Dios los bendijo y Dios salvó en esa ocasión. Pues en esta ocasión nuestra, Dios está haciendo lo mismo. Dios tiene
provisión y protección para su pueblo y no lo va a abandonar, independientemente de lo imperfectos que somos nosotros. Claro, Dios va filtrando, Dios va moviendo, Dios va enseñando, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hemos sido culpables, somos culpables de ser de tropiezo para alguna gente, yo creo que pedimos perdón. O sea, yo empiezo pidiendo perdón si no hemos sabido comunicar el propósito de Dios a través de nuestra vida. Pido perdón si nosotros hemos pecado en dar un buen modelo de vida y no lo hemos sido, buen testimonio. Pido perdón si no hemos sido oportunos de haber estado cuando debimos, o haber dicho cuando se debió haber dicho, o haber advertido cuando se debió haber advertido, o cuando nos conformamos egoístamente en gozar de Dios sin compartir a Dios. Eso por un lado. Pero por otro lado está la responsabilidad de cada quien. O sea, no es una justificación que yo haya dado un mal testimonio para que otro se pierda, porque la salvación es una decisión personal, no basada en el mal testimonio de alguien. Está basada en mi fe en Dios. Entonces, yo invito a la gente a que no crea en personas, ni siquiera en mí. Creamos en Cristo que es el modelo perfecto, ¿verdad? Creamos en Él. Entonces, si estamos resentidos con Dios, perdonemos a Dios. Perdonemos a Dios. Si Dios no me ha cumplido, perdónenlo. ¿Alguna vez lo ha probado? Lo ha probado. Perdónenlo. Número 1. 2. Perdónenos. Perdonen. Hagamos la paz. 3. Explore. Sea curioso, curiosa. Explore. No critique si no sabe. No prejuzgue si no investigó. La mayoría del problema de los que no están dentro del cristianismo es la ignorancia, porque simplemente conocen pinceladas, partes de toda la historia y no se han dedicado a estudiar y a profundizar qué es lo que hay ahí. ¿Y por qué digo que vale la pena? Porque esto es una cuestión de vida o muerte. Y si es de vida o muerte, debería de interesarme. Entonces, yo debería de conocer cuál es esta propuesta y conocerla de adentro, conociéndola, participando y viviendo en la iglesia. Entonces, invitar a todos a que sigamos en este viaje de una iglesia que quiere estar viva por Dios, viva en Dios, transformándose. No somos, lo he dicho, ni extraterrestres ni perfectos. La estamos pulseando y Dios está haciendo grandes y cosas bonitas en medio de nosotros y las agradecemos y las celebramos, pero también queremos compartirlas. Así es, yo creo que algo que le podemos recomendar a usted que nos está escuchando es que este tiempo sea un tiempo en donde tal vez cambiemos ese concepto de la iglesia y podamos entender que Dios quiere que usted y yo seamos parte y que el propósito es algo eterno. Entonces, si usted nunca ha tenido un concepto tal vez correcto acerca de la iglesia, vaya y lea Hechos y va a disfrutar cómo Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo. Te damos gracias por haberte conectado y esperamos que podamos seguir viéndonos en este podcast de Conversaciones de Vida, donde queremos seguir creciendo y donde queremos seguir siendo familia. Que el COVID no nos impida estar cerca y ser familia. Hasta luego. Chao.